El Centro Regional de Educación Superior Paulo Freire presenta las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Dentro de la maestría de las tecnologías aplicadas a la educación en la materia estrategias. Las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Los docentes que poseen un repertorio amplio de estrategias pueden proponerlas a los estudiantes. Tales estrategias constituyen formas novedosas de presentar los contenidos cuando no es posible prescindir de las explicaciones y tienen mucha efectividad durante el desarrollo de las secuencias didácticas. Organizar la información de forma personal se considera como una habilidad importante para aprender a aprender, después de que se ha buscado la información pertinente para un fin específico. Es necesario realizar la lectura y, posteriormente, hacer una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados. Por esa razón, el uso de este tipo de estrategias representa una importante labor, y a continuación veremos algunas de ellas. La primera de estas es el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado, ya que permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar conceptos de lo general a lo particular, de izquierda a derecha, de orden jerárquico. Para clasificar la información se utilizan llaves. ¿Cómo se realiza? Aquí se identifican los conceptos generales o inclusivos, se derivan conceptos secundarios o subordinados, se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía. Se utiliza para establecer relaciones entre conceptos, desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías, para organizar el pensamiento y también para facilitar la comprensión de un. El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar una conclusión a la que se llegó. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos que se desean comparar, se marcan los parámetros a comparar, se identifican y se escriben las características de cada objeto o evento, se enuncian afirmaciones donde se mencionan las semejanzas y diferencias relevantes de los elementos comparados. ¿Para qué se utiliza? Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor. También ayuda a organizar el pensamiento y también facilita el procesamiento de datos. Matriz de clasificación. Es una estrategia que permite hacer distinciones detalladas de características de algún tipo de información específica. El objetivo es formar conjuntos o clases. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos que se desean clasificar y se hace un listado. Se organizan los elementos en grupos iniciales. Se identifican las características que hacen a cada categoría distinta de otra. Se verifica si las características de los elementos cubren necesidades de categorías. Se da una conclusión de los resultados de la clasificación de los elementos. Esto es muy útil en el análisis de datos cualitativos, como vemos en esta diapositiva, a la cual se llega, como se dijo, a una conclusión. Matriz de inducción. Es una estrategia que permite y sirve para extraer conclusiones a partir de fragmentos de información. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos y parámetros a comparar. Se toma nota de ellos y se escriben. Se analiza la información recolectada y se buscan patrones. Se extraen conclusiones con base al patrón observado. ¿Para qué se utiliza? Para extraer conclusiones, identificar elementos de comparación, identificar semejanzas y diferencias entre conceptos, temas y hechos, para desarrollar el pensamiento crítico, analizar, sintetizar y emitir juicios. Técnica heurística V de Gowin. Esta es una técnica en los últimos años moderna y que se ha estado utilizando. Sirve para adquirir conocimiento sobre el propio conocimiento, sobre cómo éste constituye y construye y utiliza. Su uso se recomienda para situaciones prácticas en las que los alumnos tengan contacto directo con los fenómenos o con situaciones observables. Asimismo, se puede aplicar para el análisis de lecturas científicas. Aquí en este ejemplo se tiene una teoría, principios, conceptos, sobre todo la pregunta central, una metodología, la afirmación de conocimientos, los registros y el acontecimiento.
Asimismo, es muy importante la parte central, es decir, el tema general, y se le pueden incluir conceptos, hipótesis y material. ¿Cómo se realiza? Se presenta a los alumnos una situación o un fenómeno real. Se presenta la técnica V para que los alumnos comiencen a organizar su pensamiento. Se describe cada una de las secciones que conforman la técnica. Se sigue la secuencia. ¿Para qué se utiliza? Para desarrollar la metacognición, para organizar procesos, para desarrollar un proyecto. Favorece el método científico tradicional, aunque también es factible aplicarla en las ciencias sociales. La correlación es un diagrama semejante a un modelo atómico donde se relacionan entre sí los conceptos o acontecimientos de un tema. La principal característica de este diagrama es la jerarquía de los conceptos. Se va marcando el tema o concepto principal. En la parte inferior se anotan los conceptos subordinados, en la parte superior los conceptos supraordenados. ¿Para qué se utiliza? Para identificar conceptos o ideas claves de un texto, para establecer relaciones entre ellos, para promover el pensamiento lógico, para establecer relaciones de subordinación e interacción, para organizar el pensamiento y para llevar a cabo un estudio eficaz. Las analogías, ¿qué son? Son una estrategia de razonamiento que permite relacionar elementos o situaciones, incluso en un contexto diferente, pero que tenga características que guarden semejanza. ¿Cómo se utiliza? Se eligen elementos que se desean relacionar, se define cada elemento, se buscan elementos o situaciones de la vida diaria con los cuales se puede efectuar una relación que sea más fácil su comprensión. ¿Para qué se utiliza? Para comprender contenidos complejos y abstractos, relacionar conocimientos aprendidos con los nuevos, para desarrollar el pensamiento complejo, para analizar y para sintetizar. Muchas gracias.